Ahora sí ya está cargando la pantalla y estamos grabando, ¿verdad? Sí, Sí, señora. señora. Perfecto, bueno. Entonces, tenemos que nuestra primera actividad, nosotros pues ya la clase pasada lo que hicimos fue hacer la gráfica de la función seno básicamente, ¿sí? Y ahí quedamos en que cada uno hiciera la función y miramos como muy rápidamente los otros punticos que tenía la guía de que si era creciente, no era creciente, los intervalos, pero pues quiero detallar un poco más en esta parte y ver también esta parte de la función, ¿vale? Entonces, primero quiero que miremos la función seno desde GeoGebra. Entonces, en GeoGebra, cuando le dábamos el bimestre pasado, buscábamos era en internet GeoGebra Geometría, ¿cierto? Y ahí en GeoGebra Geometría nos aparecía pues las opciones de los triángulos y todo. GeoGebra tiene tres campos de acción. Uno de los campos de acción es GeoGebra Geometría, otro para trabajar todo lo que es funciones, sin importar qué tipo de funciones y todo, es GeoGebra Clásico, que es el que vamos a trabajar hoy, y otro es GeoGebra de Estadística, que ese lo trabajaremos después o lo se dejará para grado 11. Entonces, en este GeoGebra clásico, miren cómo es de sencillo la función seno. Entonces, yo sencillamente le coloco seno de x y ya me sale la función seno. Entonces, si ustedes se acuerdan, cuando hicieron la gráfica, les daba entre 0 y 1. Aquí se sigue cumpliendo. Obviamente nos da mucho más pequeñita por lo que esto, y en nosotros lo hicimos cada 30 grados, entonces 30, 60, y pi, no, aquí nos daba exactamente en pi, entonces el pi es 3,1416, ¿cierto? Y eso viene a darnos exactamente 90 grados. O sea, cuando nosotros comparamos, entonces viene a darnos exactamente en 90 grados pi medios. Entonces, aquí la escala que nos propone así de una GeoGebra es la escala con 1, 2, 3. Entonces nos toca cambiar esa escala. Entonces ya vamos a cambiarla. Por acá voy a mirar que algunos están llegando. Entonces, lo primero que vamos a mirar es cómo le cambiamos esta escala para que no nos aparezca aquí. Entonces, clic derecho, vamos a los ejes y acá entonces le decimos, bueno, en los ejes que necesito que me cambie, configuración, vista gráfica. Entonces, el eje X, que es el que necesito, la distancia, yo le digo que la distancia que sea pi medios, entonces él ya me cambió y ahora sí nos queda parecido a lo que nosotros hicimos. Nosotros que hicimos cuando en la que yo les propuse que día, que fuera cada 30, ¿cierto? 30, 60, 90. Entonces, ¿se acuerdan cuando hicimos en el primer bimestre la conversión de ángulos en radianes a ángulos en grados? Entonces decíamos pi es 180 dividido 2, 90. Entonces, en 90 a usted le dio aquí este puntico en la cresta. En 180 bajo acá. Entonces, ahora sí ya se parece a la que nosotros hicimos, ¿vale? Y aquí pues ya podemos pues ampliarla un poquito para que nos quede más parecida a la que quedamos. Teniendo ya en cuenta la gráfica y que ya ustedes la hicieron en papel y todo, vamos a analizarla y a contestar las preguntas que nos proponen en la guía. Entonces, la primera pregunta, le voy a tomar foto y la paso al tablero. Entonces, acá al pasarla al tablero, al pasarla al tablero me queda acá. O me dice que ya el plan no me deja. Listo, entonces le vamos a hacer un truco ahí para que me deje. Y vamos a colocar acá las preguntas. Listo. Y ustedes me van a ir ayudando. Entonces nos dice la primera pregunta que está acá. ¿En qué intervalo la función es creciente? Eso sí lo habíamos mirado.
pero no habíamos visto la forma de escribirlo. Entonces, ¿cómo se escribe un intervalo? Se colocan los paréntesis y a partir de ahí, entonces lo que uno hace es lo siguiente. Llega y coloca en qué intervalo es creciente. Ustedes me dijeron entre 0 y 90 grados. Es clave que le hubieran puesto paréntesis y le ponen el 90 grados o le ponen el pi medios o le colocan, pero que quede en intervalo. Y antes de eso, como este es el eje X, entonces tú le colocas X y le colocas este símbolo que le voy a escribir acá. Es una E de esta manera y en matemáticas esa E se le pertenece, ¿sí? Entonces nos está diciendo que son cualquier número, pertenece. Son cualquier número que pertenece al intervalo de 0 a 90 grados. En ese intervalo es creciente y así es que lo debes escribir en la guía. Entonces, si ya lo habías escrito de 0 a 90 grados, entonces lo complementas o le colocas esta parte acá le voy a agrandar acá para que lo vean, le colocas esta parte acá, pues para escribir. Ahora nos dicen que intervalo es decreciente, la misma historia, entonces va a colocarle aquí 90 de primeras, entonces ¿en qué intervalo es decreciente? Entonces va a ser decreciente de 90, ¿cuánto decíamos que día? Que va disminuyendo los valores, o sea, va bajando aquí la curva desde 90 grados, que es este, y va bajando hasta dónde. Baja, 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 ¿hasta dónde? 270 grados. Exactamente. Entonces es decreciente de 90 a 270 grados. Pilas con esta forma de escribirlo, porfa, en la guía. Y luego nos va a decir exactamente lo mismo. ¿Cuál es en qué intervalo la función, en qué intervalo la función es creciente nuevamente? Entonces le colocas de 270 grados a 360. Listo, ahí era la forma como de escritura que quería que rectificáramos. Ahora si pasamos a la siguiente pregunta, nos dice, ¿cuáles de las coordenadas son los puntos de corte con la función con el eje X? Entonces, esta es el eje Y este es el eje X. ¿En qué punto se corta? Acá. ¿En qué punto se corta? Acá. ¿Y en qué punto se corta? Acá. ¿Sí? Y no solamente en esas, esos son los tres que alcanzamos a ver, porque como vemos acá en GeoGebra, ya lo voy a ampliar para que lo veamos mejor. Y como yo les contaba hace 8 días, en realidad las gráficas de la función seno-coseno son más que todo para el sonido. Entonces mire que sigue infinitamente. Otra cosa es que en el papel nosotros las podemos hacer solamente desde cero, pero tanto para la negativa como para la positiva. Entonces, en este caso, usted llega y dice, listo, en ese intervalo, ¿dónde lo cortó? Ah, cortó acá y cortó acá. Un punto tiene coordenadas X y Y. Entonces voy a poner acá un punto. Este punto, mira que me dice 0, 0. O sea, mi coordenada de corte es 0, 0. Aquí si lo coloco en este punto exacto, tengo que tener mucho pulso, me da es 3,14 o pi o 90 grados, en el caso de la que ustedes hicieron en 90 grados, de 90 grados, coma cero. ¿Por qué? Porque primero es el eje X y luego el eje Y. Como no sube nada, por eso es el cero, para decir está sobre el eje. Luego, el otro punto de corte, ¿dónde va a ser? Va a ser acá, que es 360 grados o en este caso que está haciéndolo cada pi, ahí el computador no está programado para que lo haga con pi o con eso, sino coloca, pues si es 2 pi, es 2 por 3,14, por eso es que pone 6,28. Entonces nos va a dar 2 pi, cero o, no, o 360,0, etcétera. ¿Listo? Y si ya uno quisiera generalizarlo, es decir, escribir lo que siempre va a ser en este puntico, ustedes que dicen, cada cuánto es ese punto de corte, cada cuánto está sucediendo. Aquí cuántos grados han pasado desde A hasta B, cuántos grados hay. ¿Qué dicen ustedes? ¿Cuántos grados hay de acá a acá? 60. Aquí cuando hicieron esta, 60 venía a darnos acá porque hicimos 30, 60, 90. ¿Qué ángulo le dio acá donde cortó, donde bajó la montaña?
180. 180. Y aquí pasan otros 180 y vuelve a cortar. Y mira que aquí pasan otros 180. Como dije ahí, listo. Aquí pasan otros 180 y vuelve a cortar. Y pasan otros 180 y vuelve a cortar. Y pasan otros 180 y vuelve a cortar. Entonces, para generalizar eso y decir que siempre está pasando, yo puedo decir que el punto de corte va a ser, tengo que poner coordenada X y Y. Entonces, el punto de corte va a ser 180, 180 n, cero. ¿Y quién es n? Entonces tengo que aclarar antes. N es cualquier número entero positivo. O lo pongo sencillamente entero. Entonces, ¿cómo así, profe? Entonces, si yo reemplazo por 1, me daría que se corta en 180. Si reemplazo por 2, me dan 360. Si reemplazo por 3, me dan 540. Si reemplazo por 4, entonces esta formulita como tal me permite decir dónde está cortando de manera general para todos. Y si le pongo un número negativo, por eso le pongo solamente entero. Si le pongo un número negativo, me va a dar los negativos de acá. Entonces, mira que funciona. Le vuelvo acá a la gráfica. Si le coloco acá desde cero, entonces digo 180 por cero, pues cero. 180 por uno, pues 180. 180 por 2, pues 360. 180 por 3, 540. 180 por 4, etcétera. Entonces me va a dar estos puntos. Y si lo reemplazo por los negativos, 180 por menos 1, pues menos 180. Entonces mira que me da todas las formas, todos los puntos donde se corta el eje X con la gráfica de la función seno. ¿Alguna pregunta, duda hasta ahí? No, señora. ¿Todo bien? No, no, señora. Perfecto. ¿Alguna intervención? No duden en preguntar y decir, no, no entendí. Ahora nos dice, ¿cuál es el máximo y el mínimo de la función? Entonces, aquí ustedes dicen, listo, el máximo es aquí en 90 grados, en su gráfica está en 90 grados, desde el gráfico está acá. Y ese máximo es también un punto. Y un punto tiene también así paréntesis diciendo son dos, no es un decimal, sino son dos. Entonces, ¿qué coordenada tiene ese punto que yo acabo de colocar? Tiene coordenada 90, que 90 aquí nos está, es este 1.7, 1.57, es 90,1. Ese es un punto máximo. Y el mínimo, ¿dónde lo colocaré? Acá. Entonces tiene un máximo y tiene un mínimo. En esa también se permitiría decir el máximo es 1 y el mínimo es menos 1, ¿vale? Entonces son los máximo y el mínimo, la cresta que nos lleva allá. Entonces, continuamos acá con la guía. Eso era el punto 1. El punto 2 nos dice, observe esta gráfica y luego realiza lo propuesto. Determina el dominio y el rango. Entonces dijimos que el dominio siempre van a ser todos los números reales. Es decir, que usted siempre puede, si usted traza acá una línea hacia abajo del eje X, siempre se va a estrellar con la gráfica de función seno. No va a encontrar ningún huequito, ningún espacio, sino siempre se va a estrellar con ella. Y como en el eje X son todos los números reales, en los reales acuérdense que reúnen a los números positivos, números negativos, fraccionarios, decimales, el número pi, decimales infinitos. Entonces, en realidad es cualquier número que yo reemplace, siempre me da un resultado. Entonces, dominio, números reales, pero el rango es el resultado. Miren que esta función aquí no se ve tan grande, pero ustedes lo tienen ahí en su guía. ¿Cómo dice la función que es? Un medio seno de x más pi. Un medio quiere decir que la gráfica, miren lo que pasó, la máxima cresta de la original, miren acá, la máxima cresta de esta que era la original era 1, pero si yo llego y modifico esta función y le digo, oiga, en lugar de eso voy a escribir un medio, miren lo que hace la gráfica, se comprime. Eso en el sonido puede hacer que sea más agudo o más grave, eso ya lo verán en física, eso no es porque sí, entonces cuando está más así, más contraída, entonces este número de acá va a afectar que cuando tú haces la gráfica, si tu 1 fue 6 cuadritos del papel milimetrado, ahora tu 1 va a ser 3, tu 1 no, sino tu cresta va a estar a 3, entonces todo se reduce a la mitad.
Si aquí el palito rojo le daba hasta acá, entonces le saca la mitad y le ubica acá. Si el palito rojo le daba hasta acá, entonces le saca la mitad. Y esta es la gráfica de un medio seno de X, de la mitad. Entonces, con ese referente contestamos las preguntas. Determina el dominio y el rango. Entonces, como dijimos, el dominio de todos los reales, el rango es desde desde un medio positivo hasta menos un medio. ¿Listo? Entre los dos espacios. Luego nos dice, determina los intervalos de crecimiento y decrecimiento. Entonces aquí, ahí sí no les voy a decir a copiárselos todos, pero la idea es lo mismo. Ahora el decrecimiento va a ser hasta acá, ¿cierto? Que es el mismo 90 grados, entonces tienes que escribirlo lo mismo, pero el decrecimiento va a ser desde aquí empieza a crecer, desde este 90 grados empieza a crecer hasta acá, y luego vuelve a decrecer, ¿listo? Entonces ahí están los intervalos de crecimiento y decrecimiento. Los valores máximos y mínimos. El máximo ahora, ¿cuánto va a ser? ¿Ustedes qué creen? El máximo en esta función, ¿cuál va a ser ahora? Un medio. Un medio. ¿Y el mínimo? Muy bien. ¿Y el mínimo cuánto? Menos un medio. Menos un medio. Listo, entonces lo entendieron, lo logré. En el punto 3 nos dice, perfecto, en el punto 3 nos dice, traza lo que se indica en la función, traza la gráfica de cada una. Entonces aquí hay 1, 2, 3, 4, 5 gráficas. Mire que está, por ejemplo, menos un medio de X y ya les dije cómo la hacíamos. Puedes ayudarse de GeoGebra para mirar cómo le queda y ya la pasa a su papel milimetrado para que le quede mucho mejor. ¿Listo? Ahí ya le queda, porque la idea es que en la última actividad, si son fotos de GeoGebra de que lo hiciste ahí. En estas primeras que sea el trabajo en milimetrado, pero puedes ayudarte de GeoGebra para guiarte cómo quedó la función. Entonces lo que vas a hacer en este es, vamos primero a ir jugando con cada una. Vamos a ir analizando cada una y ahí sí a determinar cada una de estas cosas. Entonces, seno de x más 4. Entonces voy acá, le quito este un medio, le borro esta parte, le borro el fraccionario completamente y le pongo, era seno de x y cuando finalice, ¿qué hago? Más 4. Entonces, ¿qué pasó con la función? Se escondió, ¿qué se hizo? Ah, subió. Está acá. Pasó con la función? ¿Se acuerdan que voy a colocar aquí la otra, la original, para poder explicar? Seno de X. La de lila es la original, la que usted tiene hecha en su papel milimetrado. Esa es la original, la que tiene hecha aquí en papel milimetrado. ¿Listo? Cuando me dicen más 4, es que usted sencillamente dice, mi 1 estaba, por ejemplo, a 6 cuadritos. Listo, buenos días a los que están llegando. Después les envío la grabación para que se pongan al día y continuar donde vamos. Entonces, esta es la gráfica original. Aquí no se ve el 1 por lo que se hizo llamar. Si yo la ampliara acá, ahora sí se ve el 1, ¿sí? Entonces, para graficar esta nueva, ¿qué les sugiero? Coja el papel milimetrado, va a ser exactamente lo mismo, pero el 1 déjelo más pequeño, porque mire que, por ejemplo, está más 4, tiene que subir cada punto 4. Entonces, si usted había dicho que aquí era el 1, el resultado, entonces la gráfica ahora subió 1, 2, 3, 4, llegó acá. Este de acá subió 4, 1, 2, 3, 4. Todo resultado subió 4 unidades. Todo resultado subió 4 unidades. Entonces, ¿eso qué va a hacer que cambie? El dominio va a seguir siendo los reales, pero el rango va a decir, ah, bueno, ya la gráfica no va a estar con desde 1 a menos 1, no, la gráfica va a estar desde 5 hasta 3. Los resultados todos me van a dar entre 5 y el número 3, ¿sí? Ahí es donde le va a cambiar. Por eso acá, a cada una de estas toca hacerle esto que dice acá. Entonces, determina el rango, es decir, entre qué valores se encuentra. Entonces, esta particular, la primera, se encuentra entre 5 y 3.
Intervalos de crecimiento. Entonces vamos a mirar si nos cambiaron los intervalos en que creció o no. Entonces, ¿cambia el intervalo en que creció? No, igual, independiente que esté arriba, sigue creciendo entre 0 y 90. Aquí sigue disminuyendo hasta 270 desde 90 y aquí sigue creciendo hasta 270. Entonces, se mantienen igual los intervalos de crecimiento. No nos cambia. Luego, puntos máximos y mínimos. Entonces, el máximo ahora, ¿cuál va a ser? Ustedes que dicen cuál va a ser ahora el máximo 5. y el mínimo. El menos 5. 3. 3. 3, míralo acá. Porque la gráfica no bajó hasta acá hasta menos 5, sino es de 3. Entonces, el máximo en esta es 5 y la otra es 3. ¿Listo? Bueno, después nos dice la otra, oiga, ahora cámbienle el número 2. Este era, aumentele un más al lado. Ahora cámbienle el número 2, pero al inicio de la función. Entonces usted viene acá y dice, me devuelvo acá a la parte inicial y voy a mover en la primera para que ustedes tengan el referente. Todas las pueden hacer con colores en la misma hoja para que no gasten tanto papel y van inclusive mirando qué pasa con la una con la otra. O de a dos o tres, ya como le quede más ordenado, el que quiera hacerla individual, individual. ¿Qué sucede con ese 2? Ese 2 dice, yo multiplico la función. Quiere decir que si me había dado un resultado, lo multiplico por 2. Entonces, si a ti te había dado aquí 1, pues lo multiplica por 2, por eso la gráfica subió aquí a 2. Si le había dado 0 por 2, pues le dio 0. Si le había dado aquí, nos había dado 1.5 en 30 grados. Entonces 1.5 por 2 me da 1, ¿sí? Entonces, así a medida que hago la gráfica, todo el resultado se duplica. Entonces, si su palito rojo, volviendo al caso de cómo construimos la primera, nos daba hasta acá, pues le coloco 2 veces y me va a dar esa función. Entonces ahí el dominio no nos va a cambiar, pero el rango sí. El rango va a ser ahora entre 2 y ¿quién? Y menos 2. 2 y menos 2, exacto. La gráfica ahora va a estar entre 2 y menos 2. Y así ya los intervalos de crecimiento pues van a seguir siendo los mismos, así suba la gráfica más, pero va a ser entre 0 y 90 grados, aquí otra vez entre 90 y 270 y entre 270 y 360, ¿sí? Entonces ahí se va a mantener. Volvemos acá entonces. Y así vas a hacerle con cada una. ¿Qué quiero que prueben? Miremos acá, les ayudo con esta y esta la hacen solitos. Menos seno de X. Entonces, vamos a mirarla primero por partes. Menos seno de X, voy a colocar acá y le coloco un negativo acá. Entonces, le coloco aquí un menos. Menos seno de X, mire lo que hizo. ¿Qué hizo? Matemáticamente, ¿qué es menos? Pues cámbiele los signos. Que si le había dado aquí positivo, ahora es negativo. De si te había dado 0.5 acá, pues ahora es menos 0.5. Que si te había dado 1, pues ahora es menos 1. Que si te había dado 0.5 acá, pues es menos 0.5 acá. ¿Sí? Que te había dado 0 y bueno, etcétera. Toda la parte de cómo cambia la gráfica. Y otra estrategia es sencillamente doble el papel y le va a quedar aquí reflejada, como si fuera un espejo. Si se coloca aquí como si fuera un espejo, exactamente esta montaña viene a dar esta y es una forma de hacer el reflejo. Entonces, menos seno de X. Ahora, además de hacerle eso, le vamos a poner menos 2. Cuando le ponía yo más 4, la gráfica subía. Si le pongo menos 2, ¿qué hará? Baja. Baja, vamos a probarlo. Miren lo que pasó. Entonces, primero, yo lo haría por pedazos, si fuera mi trabajo, yo primero le haría el reflejo, así me toque hacerlo 2 veces o pondría los punticos y luego ahí sí la bajo, porque si no hacerla de una es un enredo, ¿sí? Entonces, sencillamente ahí la bajo y quedó la gráfica. Eso sería todo por ahora. Entonces, ese es el punto número 3. El punto número 4 nos dice calcula la amplitud, el periodo del desplazamiento, la fase, el desfase de cada una de ellas. Yo creo que para no enredarlos, vámonos hasta acá primero, hacen todo esto y el martes esto ya lo retomo de manera muy, muy rápida, además que no es necesario hacer la gráfica. Ahí sí hacemos una videollamada de 5 o 10 minutos para que tengan claro eso, si no ahorita los confundo.
¿sí? Y ahorita en lo que nos queda de la hora, la idea sería adelantar lo que más puedan, que podamos entregar esta primera actividad para, yo sé que estaba la entrega para después y todo, no nos vamos a complicar por las fechas porque vamos al ritmo pues de las diferentes sesiones. Esta entrega la dejamos para el próximo viernes, o sea, la primera actividad queda para entregarla el próximo viernes. Con eso el martes retomamos solamente eso y me la pueden enviar. Igual yo voy a habilitar en Classroom para que puedan ir enviando y subiendo las actividades. ¿Vale? ¿Listo, chicos? Sí, señora. Listo. Sí, señora. Entonces, manos a la obra. Igual que hicimos que día, voy a bajar la grabación y se la reenvío para que la tengan ahí Sí, de señora. referente. ¿Vale? Yo creo que ahorita en la mañana puedo hacer de una vez eso. El internet ahorita está perfecto, entonces no creo que tenga lío en este. Listo, mis niños. Feliz día.